Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a realizar algunos ejercicios en los cuales vamos a practicar las operaciones con vectores. Entonces, tal y como vimos el otro día en la explicación teórica, lo que vamos a intentar hacer es primero desarrollar el resultado analítico, es decir, ver qué operaciones tengo que hacer para poder resolver correctamente los ejercicios y después intentaré hacer una representación gráfica, como siempre utilizando GeoGebra, de tal manera que eso nos permita ver si nuestro resultado que hemos obtenido es el correcto. Como siempre, acordaos de que en el momento en el que tengamos una posible representación gráfica de nuestro análisis, tenemos que verificar que en efecto lo que hemos obtenido tiene sentido. Porque acordaos que es igual de importante saber entender el ejercicio, cómo saber resolverlo y sobre todo cómo saber comprender el significado de las soluciones. Entonces, para ello traemos el primer ejercicio que nos dice lo siguiente. Sean los vectores u y v, u igual a 3 menos 2, v igual a menos 1, 4. Y nos dicen, calcula su suma y su resta. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es u más v y u menos v. Entonces, si nos acordamos, recordáis que la suma de vectores no deja de ser más que la suma de las componentes de cada uno de los vectores. Es decir, cuando nosotros hacíamos u más v, era lo mismo que u en x más v en x, es decir, la coordenada en x de u y la coordenada en x de v, y u en y más v de y, es decir, la coordenada en y de u y la coordenada en y de v. Por tanto, ¿qué tendré que hacer aquí? Pues aquí me quedará simplemente la coordenada en u de x, que es 3, más la coordenada en v en x de v, que es menos 1, y después tendré la coordenada en la coordenada en x de u, que será menos 2, más la coordenada en y de v, que es igual a 4. ¿Vale? Aquí arriba me parece que he hecho la coordenada en x, no, es la coordenada en y de u más la coordenada en y de v. Por tanto, ¿qué me quedará en este caso? Tendré que será 3 menos 1, menos 2 más 4, o lo que sería lo mismo, 3 menos 1, 2, menos 2 más 4 sería también 2. Por tanto, este sería el vector suma. Y si ahora yo intento calcular el vector resta, tendría lo mismo. Sería el vector que está primero menos el vector que está segundo. ¿Qué tendré en este caso? Pues tendré la componente u en x, la componente en x de u, es decir, 3, menos la componente en x de v menos menos 1, muy importante no comernos ese menos, si estoy restando, independientemente de que sea una componente negativa, tengo que restar el negativo. Y ahora, por otra parte, tendré la componente en y de u, es decir, menos 2, menos la componente en y de v, es decir, menos 4. ¿Y qué me quedará en este caso? Pues 3 menos menos 1 es 3 más 1, 2 menos 4, menos 2, menos 4. Perdón, menos 2, menos 4. ¿Y qué tendré aquí? 3 más 1, 4. Y por otra parte, menos 2, menos 2, menos 4. Aquí lo borro y lo he vuelto a poner mal. Será menos 6. Por lo tanto, esta será la suma y la resta de mis vectores. Ahora me dicen que haga las siguientes operaciones, que son 2 veces el vector u más 3 veces el vector v. Pues en este caso, ¿qué tendré? Tendré que multiplicar 2 veces el vector u, sumarle 3 veces el vector v. Entonces tendré 2 por, si nos acordamos lo que hacíamos era multiplicar por cada una de las coordenadas, es decir, 2 por 3 menos 2 más 3 por menos 1, 4. ¿Y qué tendré aquí? Pues tendré 2 por 3, menos 2 por 2, o 2 por menos 2, vamos a poner mejor así, 2 por menos 2, porque lo que hago es multiplicar la coordenada, más tendré 3
por menos 1, 3 por 4. ¿Ok? Tendré aquí 3 por 4. ¿Y qué me quedará? 2 por 3, 6. 2 por menos 2, menos 4. Más 3 por menos 1 será menos 3. 3 por 4, 12. ¿Y esto qué será? Pues será 6 más menos 3, porque ahora lo que hago es sumo coordenadas, tal y como he hecho antes. Perdón, aquí me quedará 6 más menos 3, menos 4 más 12. Y esto me quedará 6 más menos 3 será 3 y menos 4 más 12 será 8. Por lo tanto, este debería ser el vector 2u más 3v. Entonces, vamos a ir comprobando poco a poco los resultados, sobre todo los que teníamos antes. El primer vector u hemos dicho que era el 3 menos 2. Por tanto, vengo aquí y digo que u será igual al vector 3 menos 2. Este será nuestro vector u. Y el vector v, hemos dicho que era el vector, no recuerdo, menos 1, 4. A ver, borro aquí. El vector v será igual al menos 1, 4. Por tanto, aquí tendré mis dos vectores. Entonces, si yo hago u más v, nos dará el vector w, que nos dice que es el vector 2, 2. Vengo a comprobar aquí, y en efecto, el vector 2, 2 es el vector suma de cada uno de ellos. Si nos fijamos, puedo aplicar lo que he dicho antes. Es decir, si yo a este vector que tengo aquí, el vector u, le sumo el vector v, es decir, yéndome una unidad hacia la izquierda y 4 hacia arriba, llego justo al punto donde coincide el vector w. Y si yo al vector v le sumo el vector u que tenemos aquí abajo, es decir, lo que sería básicamente este vector de aquí, tendríamos el punto en el cual me quedaría simplemente, hemos dicho que el vector u son 3 unidades hacia la derecha y 2 hacia abajo, por tanto todas confluyen en el mismo punto. Y en efecto me quedaría el vector 2, 2, que es el que tendría en este caso como suma. Bueno, hasta aquí muy bien. Y ahora voy a hacer u menos v, que, tal y como habíamos previsto, sería simplemente la resta entre ellos. 4 menos 6, y aquí obtenemos el vector 4 menos 6. Tened en cuenta que aquí cuando nos dice el vector resta, realmente lo saca desde el origen, porque considera que es un vector independientemente de los otros dos. Pero si os fijáis, si yo uno el punto final del segundo vector con el punto inicial de el primer vector, obtengo exactamente el mismo vector, que es el vector 4 menos 6. ¿Ok? Podemos verlo de otra manera, ¿vale? Podríamos verlo precisamente como esa resta entre los vectores u y v, es decir, esa traslación geométrica que vimos el otro día en la teoría. ¿Ok? Entonces, hasta aquí nuestro primer resultado. Por lo tanto, esto ya lo tengo desarrollado. Ahora nos pedían el resultado 2u más 3v. Pues yo aquí voy a poner 2u más 3v. Y como vemos, obtendremos el vector de nuevo w, que es igual a 3, 8, que si no me equivoco es justo el vector que hemos obtenido aquí, 3, 8. Es decir, la suma de las coordenadas de cada uno de ellos. Por lo tanto, en un principio, nuestro análisis matemático es coherente con nuestro resultado geométrico. Ahora voy a borrar este vector por aquí y vamos a hacer la siguiente operación, que nos dicen que es el vector menos 3u menos 2v. Por tanto, igual que hemos hecho antes, pues será menos 3 por 3 menos 2, menos 2 por menos 1, 4. ¿Y aquí qué tendré? Pues tendré de nuevo menos 3 por 3, menos 3 por 2, por menos 2, más menos 2 por menos 1, menos 2 por 4. Y aquí, ¿qué me quedará? Pues simplemente voy multiplicando. Menos 3 por 3, menos 9. Menos 3 por menos 2, 6. Más menos 2 por menos 1, 2. Menos 2 por 4, menos 8. Y ahora opero. Me quedará menos 9 más 2,
y 6 menos 8. Menos 9 más 2, menos 7, 6 menos 8, menos 2. Este debería ser el vector menos 3u menos 2v. Simplemente multiplico por cada uno de los coeficientes y una vez lo tengo, sumo cada una de las componentes con su vector correspondiente. Entonces, el vector menos 3u menos 2v nos da menos 7, 2. Y vengo aquí y hago menos 3u, menos 3u menos 2v. Y como podemos ver, nos quedaría el vector menos 7 menos 2, que justo es exactamente el vector que nosotros hemos obtenido aquí. Por lo tanto, en un principio es correcto. De esta manera nos quedaría correcto. Bueno, y ahora vamos con el segundo ejercicio, que el segundo ejercicio nos dice lo siguiente. Nos dice, sea el vector w igual a 4 menos 3. Bueno, entonces el primer apartado es sencillo, nos piden que calculemos la longitud de dicho vector. Es decir, yo voy a borrar aquí estos vectores y voy a definir el vector w. A ver, voy a definir el vector w como el 4 menos 3. Este será mi vector w. Y ahora tengo que medir cuánto mide esta línea, es decir, cuánto va desde el inicio hasta el final, o desde el final hasta el inicio. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues si nos acordamos, aquí me queda ese triángulo rectángulo que veíamos entre lo que sería, voy a intentar dibujarlo aquí, el vector, la longitud en x del vector y la longitud en y del vector, ¿vale? Suponed que este, vamos a ponerlo tal que así, y esto me quedaría aquí así, ¿vale? Entonces, esto es el vector w, esta es la componente en x de w y esta es la componente de y en w. Por tanto, que tendré que el módulo de w al cuadrado, porque es la longitud de w, será igual a la componente de w en x al cuadrado más la componente de w en y al cuadrado. Por tanto, si aquí despejo, me quedará que el módulo de w, porque lo que hago es un cuadrado y una raíz, será igual a la raíz de w de x al cuadrado más w de y al cuadrado. Lo que hago es cada una de las componentes, simplemente las multiplico, las multiplico por sí mismas, luego las sumo aplicando el teorema de Pitágoras para este triángulo y luego le aplico una raíz a ambos lados para que me quede solamente el módulo. Por tanto, el módulo será, como hemos dicho, la raíz cuadrada de w de x al cuadrado más w de y al cuadrado. ¿Y ahora qué tendré que hacer? Pues simplemente tendré que ver cuáles son cada una de las componentes. Como sé que w de x es igual a 4 y w de y es igual a menos 3, porque las puedo ver aquí arriba, tendré que el módulo de w simplemente será la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. ¿Y esto cuánto nos quedará? Pues nos quedará la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es 16, más menos 3 al cuadrado, que es 9. Y esto me dará la raíz cuadrada de 16 más 9, que es 25, y esto tiene que ser igual a 5. Diréis, ¿por qué no me vale tener un valor negativo? Porque ya sabemos que la raíz de 25 es más menos 5. Porque como estamos viendo es el módulo del vector, es decir, es la longitud del vector. Yo puedo tener una distancia que sea negativa en sentido. Es decir, si la distancia se desplaza hacia atrás, es decir, hacia la izquierda en el eje X o hacia abajo en el eje Y, ahí tiene sentido que la distancia pueda ser negativa, porque puedo tener un vector con componente negativa. Pero cuando estoy midiendo la longitud que tiene un vector, no tiene sentido que diga que tiene longitud negativa. ¿Por qué? Porque solamente estoy midiendo lo largo que es ese vector. Por lo tanto, el valor negativo lo elimino y me quedará simplemente el 5. Como no tenemos unidades, pues simplemente 5 unidades de longitud. Para comprobarlo, ¿qué vamos a hacer? Pues vengo aquí, utilizo la herramienta medida y veo cuánto mide esto desde aquí hasta aquí. ¿Vale? A ver si lo puedo poner. Voy a poner el punto aquí y voy a decir que me mida desde este punto hasta este punto. Y como podemos ver en efecto, este trozo mide exactamente 5 unidades de medida. Como lo tenemos son centímetros, metros o lo que sea,
lo dejamos como está. Bueno, y ahora nos dicen, multiplica este vector por 3 y calcula su módulo. Comprueba que el módulo del vector multiplicado por 3 es equivalente a 3 veces el módulo. Entonces hemos dicho que el vector w, que era el 4 menos 3, tenía un módulo de 5. Entonces ahora nos dicen que hagamos 3 veces w y calculemos el módulo de 3 veces w y veamos que esto es lo mismo que 3 veces el módulo de w. ¿Vale? Pues lo primero que voy a hacer es calcular el vector 3w. Es decir, 3 veces w será 3 por 4 menos 3, o lo que es lo mismo, 3 por 4, 3 por menos 3, o lo que es lo mismo, 3 por 4, 12, 3 por menos 3, menos 9. Este será el vector 3w. ¿Y a qué conclusión llegaré? A que ahora si quiero sacar el módulo de 3w, pues será, tal y como hemos visto antes, la raíz cuadrada de 3w en x al cuadrado más 3w en y al cuadrado. Es decir, nos acordamos que esta es la coordenada del vector 3w en x al cuadrado más la coordenada del vector 3w en y al cuadrado. Es decir, la coordenada en x será 12 al cuadrado más la coordenada en y, que será menos 9 al cuadrado. Y esto me quedará 12 al cuadrado es 144 más menos 9 al cuadrado, que es 81. Y 144 más 81 es 4 y 1, 5, 4 y 8, 12, me llevo una y una, 2. Esto es 225, y si nos damos cuenta la raíz de 225 es 15. De nuevo, solamente el valor positivo del módulo. Por tanto, tendremos que el módulo de 3 veces w es 15. Y si nos damos cuenta, 3 veces el módulo de w sería lo mismo que 3 por 5, es decir, 15 de nuevo. Por tanto, en efecto, se cumple que 3 veces el módulo de w sea igual, perdón, el módulo de 3 veces w sea igual a 3 veces el módulo de w. Tiene sentido si yo aumento proporcionalmente las dos magnitudes que determinan mi vector, el módulo va a crecer en la misma proporción. Es decir, si mi vector aumenta tanto en x como en y de la misma manera, la longitud total debería ser la misma. Por lo que en efecto es correcto. Entonces, chicos, como habéis visto, ejercicios sencillos de vectores, pero muy importantes para entender las condiciones básicas y elementales de los vectores. Sin esto no podemos hacer nada. Es lo más importante y es completamente necesario para trabajar con el resto de las cosas que iremos viendo con vectores. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, pregunta o cuestión, dejadlo en los comentarios. Y por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.